el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 20 de septiembre, día 263 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es más fuerte que las amenazas, la voz de Dios. En la vida, todos enfrentamos voces que buscan intimidarnos, diagnósticos médicos, deudas, conflictos familiares o pensamientos que nos quieren paralizar. Así como el emisario de Asiria gritaba contra Jerusalén para sembrar miedo, hoy el enemigo también intenta convencernos de que confiar en Dios es inútil. Pero la Biblia nos recuerda que cuando el mundo levanta su voz para amenazar, la voz de Dios se levanta más fuerte para traer esperanza, provisión y victoria. Las lecturas que nos acompañan el día de hoy las encontramos en Isaías capítulo 33, verso 10 hasta el capítulo 36, verso 22. Luego nos vamos al Nuevo Testamento, a Gálatas capítulo 5, versos del 13 al 26. Y a Salmos capítulo 64, versos del 1 al 10. Y por último terminamos en Proverbios capítulo 23, verso 23. Isaías nos muestra a un Dios que se pone en pie, a un Dios que se levanta por nosotros, un Dios que abre ríos en el desierto y que traza una carretera de santidad donde parece que no hay salida. Gálatas nos va a recordar que la verdadera libertad no está en hacer lo que queremos, sino en dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Dejemos que Él sea quien marque el rumbo de nuestras vidas. El Salmo 64 nos asegura que aunque se afile la lengua contra nosotros, el Señor mismo será nuestro refugio. Él nos defenderá y Él cuidará nuestra reputación. Y en Proverbios, por último, se nos exhorta a adquirir verdad y nunca vender la sabiduría. La amenaza del enemigo es solo ruido, pero la voz de Dios es esa promesa cumplida. Hoy quiero contarte el testimonio y la historia de Bren Ruelas desde Torreón, Coahuila. Ella me escribió contándome que en mayo de este año tuvo que entrar a una cirugía de matriz. Lamentablemente, durante la operación, le desconectaron el uréter y desde entonces enfrentó una gran batalla. 4 cirugías, 2 intervenciones de nefrostomía. Bren estuvo postrada en cama durante varios meses. Y mientras su cuerpo luchaba por recuperarse, también su fe estuvo a punto de quebrarse. Sin embargo, en julio, cuando se sentía más frágil, descubrió este podcast a través de Facebook. A partir de ese momento, en medio del dolor, de la incertidumbre, ella comenzó a recobrar su devoción con Dios. Ella misma me dice que nunca estuvo sola, que el Señor la sostuvo en el proceso más difícil de su vida y a través de la palabra de Dios, ella recibió el milagro de estar viva. Hoy Bren está en recuperación, recobrando su salud física y con un corazón agradecido por la fidelidad de Dios. ¿Qué sería de nosotros si Dios no hubiera intervenido en nuestras vidas, en cada operación, en cada diagnóstico? Hoy también quiero contarte el testimonio de Sharik Martínez desde La Guajira, Colombia. Sharik nos cuenta cómo una tarde cualquiera pudo convertirse en una tragedia. Ella dejó una olla con cera encendida y en cuestión de minutos las llamas comenzaron a devorar la cocina. Ella describe el pánico, el choque al ver el fuego y esa sensación de que todo era imposible. Pero en medio del miedo, algo se movió. Una memoria práctica, una decisión rápida, una mano dispuesta a actuar. Ella metió la mano en el fuego para cerrar la llave del gas, tomó un balde y con una mezcla de temor y de sabiduría que viene de lo alto, logró apagarlo. La quemadura fue leve y el asombro enorme. Sharik repite con voz agradecida que de no haber sido por la ayuda de Dios que le dio en ese momento, la historia habría sido otra y que ahora, aunque su mano está bien, el fuego dejó una sombra de miedo que cada vez que piensa en la cocina, eso regresa. Y yo quiero detenerme en esto. A veces la fe no elimina el peligro, pero en medio del peligro nos regala claridad. Sharik aprendió a ser más responsable, a confiar
que Dios no la abandona y a dar gracias por una vida preservada. También nos confiesa la dificultad que ahora siente de volver a encender el fogón y el trauma del fuego que dejó un temor real en su corazón. Por eso hoy quiero recordarte, Sharik, lo que dice Isaías capítulo 41, verso 10. No temas porque yo estoy contigo. Esto no minimiza lo que tú viviste, pero sí coloca una promesa sobre el temor, sobre el miedo. Dios está contigo en la recuperación, en la cicatriz y en cada uno de los pasos que tú vas a dar. Oro por ti y por cada persona que hoy está escuchando mi voz para que el Señor sane completamente y calme su corazón, le devuelva la paz, que se vaya todo trauma, todo miedo, que empiecen a vivir con pasos de fe, con la seguridad de que Dios está con ustedes. Hoy queremos todos como comunidad abrazarlas en la fe, orar por ustedes, que Dios sane cada uno de sus recuerdos, sane sus cuerpos y traiga de su paz en el nombre de Jesús. ¿Qué les parece si todos oramos hoy? Señor, gracias porque en medio de los gritos de miedo, tú te levantas con una voz de victoria. Tú nos ayudas a confiar en que tus promesas son más fuertes que cualquier amenaza, que cualquier miedo, que cualquier cosa que se levante contra nosotros, porque tú ya te levantaste por cada uno de nosotros. Gracias a ti hoy podemos caminar seguros en el poder de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo te pido que vengas y te lleves todo temor de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable, te abroches los cinturones, porque hoy será un día muy especial. Comenzamos. Isaías capítulo 33, verso 10. Pero el Señor dice, ahora me levantaré, ahora mostraré mi poder y mi fuerza. Ustedes los asirios no producen más que hierba seca y rastrojos. Su propio aliento se convertirá en fuego y los consumirá. Su pueblo será totalmente quemado, como los espinos que se cortan y se echan al fuego. Escuchen lo que yo hice, naciones lejanas, y ustedes que están cerca, reconozcan mi poder. Los pecadores de Jerusalén tiemblan de temor. El terror se apodera de los que no tienen a Dios. ¿Quién puede vivir con este fuego devorador?, claman. ¿Quién puede sobrevivir a este fuego consumidor? Los que son honestos y justos, los que se niegan a obtener ganancias por medio de fraudes, los que se mantienen alejados de los sobornos, los que se niegan a escuchar a los que traman asesinatos, los que cierran los ojos para no ceder ante la tentación de hacer el mal. Esos son los que habitarán en las alturas, las rocas de los montes serán su fortaleza, se les proveerá alimentos y tendrán agua en abundancia. Sus ojos verán al Rey en todo su esplendor y verán una tierra que se pierde en la distancia. Recordarán este tiempo de terror y preguntarán, ¿dónde están los oficiales asirios que contaban nuestras torres? ¿Dónde están los contadores que anotaban el botín sacado de nuestra ciudad caída? Ustedes ya no verán a esa gente feroz y violenta, con su idioma extraño y desconocido. En cambio, verán a Sión como lugar de festivales sagrados. Verán a Jerusalén, una ciudad tranquila y segura. Será como una carpa con las sogas tensas, con las estacas firmemente clavadas. Para nosotros el Señor será el poderoso. Será como un ancho río de protección que ningún enemigo puede cruzar, por el cual no pueden navegar ningún barco enemigo. Pues el Señor es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro Rey. Él cuidará de nosotros y nos salvará. Las velas de los enemigos cuelgan flácidas de los mástiles rotos junto con aparejos inútiles. El pueblo de Dios repartirá el tesoro, hasta los cojos recibirán su porción. El pueblo de Israel ya no dirá, estamos enfermos e indefensos, porque el Señor perdonará sus pecados. Isaías capítulo 34. Ven aquí y escuchen, oh naciones de la tierra, que el mundo y todo lo que hay en él oigan mis palabras. Pues el Señor está furioso contra las naciones. Su furia es contra todos sus ejércitos. Los destruirá por completo. Los condenará a ser masacrados. Sus muertos quedarán sin sepultura. Y el hedor de los cuerpos podridos llenará la tierra. De los montes fluirá su sangre. Arriba los cielos se esfumarán. Y desaparecerán como quien enrolla un pergamino.
Las estrellas caerán del cielo como caen las hojas marchitas de una vid o los higos secos de una higuera. Y cuando mi espada haya terminado su trabajo en los cielos, caerá sobre Edom, la nación que he señalado para ser destruida. La espada del Señor está empapada en sangre y cubierta de grasa, con la sangre de corderos y cabras, con la grasa de carneros preparados para el sacrificio. Sí, el Señor ofrecerá un sacrificio en la ciudad de Bosra y una gran matanza en Hebrón. Hasta morirán hombres tan fuertes como los bueyes salvajes, los jóvenes junto a los veteranos. La tierra quedará empapada en sangre y el suelo enriquecido con la grasa. Pues el día de la venganza del Señor y el año cuando Edom recibirá el pago por todo lo que le hizo a Israel. Los arroyos de Edom se llenarán de brea ardiente y el suelo se cubrirá de fuego. Ese juicio sobre Edom nunca tendrá fin. El humo de la nación en llamas se levantará para siempre. La tierra quedará abandonada de generación en generación. Nadie volverá a vivir allí. Será frecuentada por el búho del desierto y la lechuza blanca, el búho grande y el cuervo, pues Dios medirá esa tierra con cuidado. La medirá para el caos y la destrucción. Se llamará la tierra de nada, y pronto todos sus nobles desaparecerán. Los espinos invadirán sus palacios, y en sus fuertes crecerán la ortiga y el cardo. Las ruinas serán guarida de los chacales y se convertirá en el hogar de los búhos. Los animales del desierto se mezclarán allí con las hienas y sus aullidos llenarán la noche. Las cabras salvajes se balarán unas a otras en medio de las ruinas y las criaturas de la noche irán a ese lugar para descansar. Allí el búho hará su nido y pondrá sus huevos, empollará a sus polluelos y los cubrirá con sus alas. También irán los buitres, cada uno con su compañera. Escudriñen el libro del Señor y vean lo que Él hará. Ninguno de estos animales ni de estas aves estará ausente. A ninguno le faltará su pareja, porque el Señor lo ha prometido. Su espíritu hará que todo esto se haga realidad. Él ha medido y dividido la tierra, y se la ha dado en propiedad a esas criaturas. Ellas la poseerán para siempre, de generación en generación. Isaías capítulo 35. Hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en estos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia, fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Marca ese verso 4. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Marca ese verso 6. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas de pantano, las cañas y los juncos, donde antes habían los chacales del desierto. Un gran camino atravesará esa tierra antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de la santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden en los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Los leones no acecharán por esa ruta. Ninguna otra bestia feroz. No habrá ningún otro peligro. Solo los redimidos andarán por ella. Regresarán los que han sido rescatados por el Señor. Entrarán cantando a Jerusalén, coronados de gozo eterno. Estarán llenos de regocijo y de alegría. Desaparecerán el luto y la tristeza. Isaías capítulo 36. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó a las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces el rey de Asiria mandó a su jefe del Estado Mayor desde Laquis con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén.
Los asirios tomaron posición de batalla junto al acueducto que vierte el agua en el estanque superior cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Estos son los funcionarios que salieron a reunirse con ellos: Eliaquim, hijo de Hilcías, administrador del palacio; Sebna, secretario de la corte; y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino. Entonces el jefe del estado mayor del rey asirio les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje: el gran rey de Asiria dice, ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? ¿Con Egipto? Si te apoyas en Egipto, será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. El faraón, rey de Egipto, no es nada confiable. Tal vez me digas, confiamos en el Señor nuestro Dios. Pero, ¿no es Él a quien Ezequías insultó? ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay en Jerusalén? Se me ocurre una idea. Llega a un acuerdo con mi amo, rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos, si es que puedes encontrar esa cantidad de hombres para que los monten. Con tu pequeño ejército, ¿cómo se te ocurre desafiar siquiera al contingente más débil de las tropas de mi amo, aunque contaras con la ayuda de los carros de guerra y sus conductores de Egipto? Es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo, ataquen esta tierra y destrúyanla. Entonces, tanto Eliaquim como Sebna y Joa le dijeron al jefe del estado asirio: por favor, háblanos en arameo porque lo entendemos bien. No hables en hebreo porque oirá la gente que está sobre la muralla. Pero el jefe del estado mayor de Sennacherib respondió: ¿ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan, porque cuando sitiemos a esta ciudad, ellos sufrirán junto a ustedes. Tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina. Después, el jefe del estado mayor se puso de pie y le gritó en hebreo a la gente que estaba sobre la muralla: escuchen este mensaje del gran rey de Asiria. El rey dice lo siguiente: no dejen que Ezequías los engañe. Él jamás podrá librarlos. No permitan que los haga confiar en el Señor diciéndoles: con toda seguridad el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio. No escuchen Ezequías. El rey de Asiria les ofrece estas condiciones: hagan las paces conmigo, abran las puertas y salgan. Entonces, cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid y de su propia higuera y bebiendo de su propio pozo. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo, de pan y viñedos. No dejen que Ezequías los engañe al decir: el Señor nos librará. ¿Acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo del rey de Asiria? ¿Qué le sucedió a los dioses de Hamat y de Arfat? ¿Y qué me dicen de los dioses de Sepharvaim? ¿Algún dios libró a Samaria de mi poder? ¿Cuál de los dioses de alguna nación ha podido salvar alguna vez a su pueblo de mi poder? ¿Qué les hace pensar entonces que el Señor puede librar a Jerusalén de mis manos? El pueblo se quedó en silencio y no dijo ni una palabra, porque Ezequías les había ordenado: no le respondan. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, administrador del palacio; Sebna, secretario de la corte; y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino, regresaron a donde estaba Ezequías. Desesperados, rasgaron su ropa, entraron para ver al rey y le contaron lo que había dicho el jefe del estado mayor asirio. En estos capítulos vemos una mezcla de profecías, de juicio y también de esperanza, con una historia narrativa histórica. En los capítulos del 33 al 35, Isaías anuncia el juicio contra los enemigos y la restauración futura de Sión. Luego, en los capítulos 36 y 37, comienza con una sección histórica que es paralela a algo que ya hemos leído en Segunda de Reyes, capítulos 18 al 20, cuando se relata la invasión asiria en tiempos del rey Ezequías. Es en Isaías capítulo 33, en los versos del 10 al 24, donde Dios se levanta. Y aquí Dios declara
En el verso 10, el Señor dice, ahora me levantaré. En medio de un pueblo que estaba desgastado por las amenazas de sus enemigos, Dios se pone de pie como un guerrero y como un juez. La imagen es clara. Los enemigos que parecían tan fuertes terminarían como paja que el fuego consume, y es lo que nos dicen los versos 11 y 12. El levantarse de Dios no es solo un acto físico, sino también es un acto soberano de autoridad. En la cultura hebrea, cuando un rey se levantaba de su trono, era para ejecutar justicia. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que cuando las fuerzas del mal parecen triunfar en tu vida, Dios no permanece sentado. En el tiempo justo, Él se levanta por ti. Así que no temas cuando el enemigo grite, porque la voz de Dios se levanta más fuerte en tu favor. Este pasaje termina describiendo a Sión como un lugar de paz, con fundamentos firmes y donde el Señor será para su pueblo, dice el verso 21. Para nosotros el Señor será el poderoso, será como un río de protección que ningún enemigo puede cruzar, por lo cual no puede navegar ningún barco enemigo. Jerusalén no tenía ríos naturales, pero Isaías apunta al río espiritual de la presencia de Dios. La presencia de Dios entonces se convierte en tu lugar de paz y también en tu lugar de protección. En Isaías capítulo 34 es el juicio contra Edom y las imágenes son intensas: sangre, humo, desolación. Edom representa arrogancia, representa el odio persistente contra el pueblo de Dios. Quiero que recuerdes que Edom era descendiente de Esaú, enemigo ancestral de Israel. Y este es un juicio justo. Y no se trata de política, sino de cómo las naciones responden al plan de Dios. Así como Dios trató con Edom, también juzga las actitudes de rencor y de orgullo que nosotros tenemos. Lo que nosotros no entregamos a Dios se convierte en una trampa para nuestras vidas. Y luego viene Isaías capítulo 35, que es el gozo de los redimidos. Después del juicio viene la esperanza. El desierto florecerá, los débiles se fortalecerán, los ciegos verán y los cojos caminarán. Es un anticipo de la llegada del Mesías, de nuestro Jesús. Y muchos de estos milagros Dios los cumplió. En Mateo capítulo 11, versos del 4 al 5, nos dicen que fueron cumplidos en gran parte. El verso 8 dice, un gran camino atravesará esa tierra antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de la santidad. Ese camino no era solo geográfico, era una vía espiritual de redención abierta por Cristo. La vida cristiana no es un laberinto sin salida. Hay un camino seguro. El camino seguro es el camino de Dios. El propósito de Dios siempre incluye un camino donde parece no haberlo. El verso 4 de Isaías 35 dice, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. El término hebreo para temeroso implicaba ansiedad, parálisis por el miedo. Y Dios responde con dos mandatos: sean fuertes y no teman. Es decir, si el día de hoy tú estás pasando por ansiedad, estás pasando por momentos de parálisis de miedo, Dios te dice, sé fuerte, no temas. Ambos son llamados a confiar, no en tus propias fuerzas, porque solos no podemos nada, sino en la venida del Señor, en las fuerzas de Dios. Porque quiero que te des cuenta lo que continúa diciendo el verso: Él viene a salvarlos. Es un eco de lo que siglos después anunciarían los evangelios. En Cristo se cumplió esa salvación. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, tú no estás solo. Tú tienes contigo al Espíritu Santo. Cuando el miedo te paralice, la voz de Dios trae valentía. El miedo grita fuerte, sí, pero la fe susurra más fuerte que todo. Dios viene en camino. En los versos 5 y 6 se nos dice, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. Estos milagros no solo son físicos, también representan una restauración espiritual. Jesús citó este mismo pasaje en Mateo capítulo 11, versos 4 y 5, como prueba de su identidad. Cuando Juan el Bautista dudaba
Quiero que recuerdes la imagen del cojo saltando y del mudo cantando, que nos muestran que la salvación de Dios transforma lo imposible en un gozo desbordante. Hay áreas en nuestras vidas ciegas o sordas, lugares donde no vemos salidas ni escuchamos esperanza. Pero la obra de Jesús abre nuestros sentidos espirituales. Dios no solo cambia tus circunstancias, Él cambia lo que eres capaz de ver en medio de ellas. Versos 6 y 7 dice, brotarán manantiales en el desierto. ¿Te has puesto a pensar en ese milagro? En un país seco como Israel, el agua era símbolo de vida, de bendición divina. Isaías anuncia que la tierra baldía se volverá en fértil. Y es una metáfora de lo que Dios hace en nuestras vidas, en la vida del creyente. Donde había sequedad, brota vida nueva. Jesús retomó ese lenguaje en Juan capítulo 7, verso 38, que dice, de tu interior correrán ríos de agua viva. De repente tú hoy te sientes en un desierto emocional y tienes ansiedad, depresión, sequedad espiritual. Pero Dios irrumpe. Él abre manantiales donde nadie esperaba. Donde otros ven tierra seca, Dios ve un río escondido, listo para brotar. El verso 6 llamó mucho mi atención porque dice, el cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Yo quiero que tú veas eso en tu mente, que lo que hoy no puede hablar, cantará de alegría. Dios habla al miedo que tú tienes. Tu ansiedad no es el final, porque Dios promete salvarte. Jesús siempre cumple su promesa. En Él nosotros podemos confiar. Los milagros de Isaías capítulo 35 se hicieron realidad y todavía los vemos en nuestras vidas hoy. Así que tú tienes que seguir creyendo por ese milagro. Tu desierto florecerá. Y en el capítulo 36 de Isaías, en los versos del 1 al 22, es la amenaza de Sennaquerib. Y aquí comienza esta narrativa histórica. Sennaquerib, el rey de Asiria, invade Judá y manda a su emisario, a Rabsacés, a intimidar a Jerusalén. Asiria era un imperio, el imperio más temido del siglo VIII a.C. Era conocido por su crueldad. Y en el año 701 a.C., él conquistó gran parte de Judá y sitió Jerusalén. El mensaje de Rabsacés era, ridiculiza la confianza en Egipto, se burla de la fe de Ezequías en Dios e intenta sembrar miedo en el pueblo. Es exactamente lo que el enemigo hace y trata de gritar hoy fuerte en nuestras vidas para apagar nuestra fe. Pero oír la voz de Dios para nosotros es vital. Porque cuando tú escuchas la voz de Dios, no escuchas el ruido ensordecedor del enemigo. Aquí hay que darnos cuenta de algo. El enemigo siempre tratará de convencernos de que confiar en Dios es inútil, que ya no se puede hacer nada. Pero cada amenaza del enemigo es una oportunidad para ver la salvación de Dios. Cuando Dios se levanta, no importa cuán grande sea tu problema, su voz y su poder cambian la historia. Pídele a Dios que se levante en esta circunstancia que tú estás viviendo. Viene un río de provisión. Aunque tu ciudad carezca de recursos naturales, Dios será tu río abundante. Y ve por esa carretera de la santidad. Vivir en obediencia, vivir en santidad, abre puertas de gozo, de salud espiritual y también de propósito. No cedas a ninguna intimidación del enemigo. Cuando el diablo te hable acerca de tu debilidad, de tus deficiencias, recuérdale el poder de Dios y la promesa que tú tienes de parte de Dios. Acompáñame en una oración y digámosle juntos a Dios, Señor, hoy te entregamos nuestros miedos y nuestra sequedad. Tú eres el Dios que abre los ojos, que destapas los oídos, que desatas la lengua de aquellos que no pueden hablar. Tú haces brotar ríos en el desierto. Yo declaro que todo lo árido de mi vida florece en tu presencia. Hazme caminar por esa carretera de la santidad y hazme caminar con un gozo renovado. Señor, gracias porque en medio de los gritos del enemigo, tú te levantas como nuestro defensor. Enséñanos a escuchar tu voz, a reconocerte en medio de nuestros problemas, a confiar en tu provisión y a saber que tú peleas por nosotros. A recordar que ningún poder humano puede silenciar tu voz. Levántanos hoy en la fe para ver florecer
lo que parecía desierto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gálatas capítulo 5, verso 13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. En Gálatas 5 se nos dan las claves para una vida en libertad y una vida en el Espíritu. Pablo nos recuerda que la libertad en Cristo no es libertinaje, sino una vida guiada por el Espíritu. Versos del 13 al 15, él nos dice sobre la libertad que sirve. Ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Aquí lo que Pablo aclara es que la libertad no es hacer lo que yo quiero, sino tener la capacidad de amar y de servir a los demás. La ley se resume en: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La verdadera señal de madurez espiritual no es cuánto sabes, sino cuánto sirves. El servicio es ese lenguaje de amor. Si tú no sirves, bueno, entonces no amas, porque quien ama, sirve. Y luego nos habla sobre la lucha que hay constante entre la carne y el espíritu, versos del 16 al 18. Comienza diciendo: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La carne no significaba solo el cuerpo, sino la naturaleza humana inclinada hacia el pecado. Todos hemos nacido con el pecado original. Y Pablo describe esto como un conflicto. Constantemente, la carne se opone al espíritu. Y no se trata de dos fuerzas iguales, no. El espíritu es superior, pero requiere rendición diaria. Tú decides quién gana. Lo que alimentes más. Si tú alimentas más tu carne gana. Si tú alimentas más tu espíritu gana. Eso dominará tu vida. Luego, en los versos del 19 al 21, él enlista 15 pecados en 4 áreas. La primera área, el área sexual.
donde están los pecados de inmoralidad, de impureza y de pasiones sensuales. Luego está el área de nuestra adoración, donde se encuentra el pecado de la idolatría y también el de la hechicería. Luego está el área relacional, donde están las enemistades, los celos, los arrebatos, las divisiones, las discordias, la envidia. Luego está el área de los excesos, donde encontramos las borracheras, las fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Ahora, ¿qué es lo que Pablo advierte? Los que viven así no heredarán el reino de Dios. Y eso no lo digo yo, lo dice el verso 21 de Gálatas capítulo 5. El pecado no solo arruina tu vida, arruina la vida de quienes te rodean. El pecado no es un juego. O tú vives por el Espíritu Santo o tú vives por la carne. El fruto del Espíritu Santo, los versos 22 y 23 nos los dicen. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros, en nuestra vida, es, y aquí te das cuenta, si tú tienes amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio, te estás dejando guiar por el Espíritu Santo y Él está produciendo ese fruto en tu vida. Ojo que es fruto, no frutos, porque en griego se está hablando en singular. Es una sola obra integral del Espíritu Santo con diferentes expresiones. No son obras en un esfuerzo humano, sino es el fruto que brota de permanecer unidos a Cristo Jesús. El fruto del Espíritu no es una lista que nosotros cumplimos, es una vida que fluye de Cristo a través de tu vida. Es en los versos del 24 al 26 donde se nos dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Esta imagen es un cambio radical, un arrepentimiento total. Crucificar la carne, todos tus deseos pecaminosos, implica una decisión diaria de morir al pecado, de morir a tu ego y de caminar en el Espíritu. Es lo que nos dice el verso 25. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Es decir, aquí nosotros debemos dejar que sea el Espíritu Santo quien marque el ritmo de nuestra vida. El Espíritu Santo no es un accesorio de tu vida. El Espíritu Santo es el GPS, el que decide la dirección de tu vida. El Espíritu Santo es Dios con nosotros. Y ya lo he dicho muchas veces, en el Antiguo Testamento nosotros veíamos a Dios Padre, Dios poderoso, nuestro Dios grande. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, vimos a Jesús. Dios envió a su Hijo, Jesucristo. Él murió por nosotros, pero cuando se iba dijo: es necesario que yo me vaya para que mi Padre envíe al Consolador, y Él estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que Dios nunca nos ha dejado solos a nuestra suerte en este mundo. En el Antiguo Testamento teníamos al Padre, en el Nuevo Testamento al Hijo, a Jesús, pero cuando Él se va, Él dice: dejaré al Espíritu Santo, y Él estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que quien está con nosotros como Dios, como persona, la tercera persona de la Trinidad, es el Espíritu Santo. Él nos habla, Él nos guía, Él nos enseña, Él ora por nosotros. Él está con nosotros en este momento. Así que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Alimentar lo correcto. Si tú alimentas la carne con envidia, con resentimiento, con pornografía, con masturbación, eso va a crecer. Y se va a convertir en un monstruo del que ya no vas a poder salir. Pero si tú alimentas al Espíritu con oración, con la palabra de Dios, entonces vencerás en esta vida. Y no solo eso, tendrás una buena vida, una vida en la que te dejarás guiar por el Espíritu Santo. Dejarás que el Espíritu Santo dé como resultado su fruto en tu vida. Revisa tu fruto. No te midas por los dones, por los talentos que tienes, sino por el carácter que reflejas. Yo constantemente evalúo mi vida con el fruto del Espíritu Santo y digo: esta impaciencia que tengo, por ejemplo, ¿demuestra que estoy siendo guiada por el Espíritu Santo o no? En mi fidelidad, ¿demuestro que estoy siendo guiada por el Espíritu Santo?
que el Espíritu Santo está produciendo este fruto en mi vida? En mi humildad. O soy orgulloso, o soy orgullosa. Ponte a pensar en eso y siempre filtra todo a través de Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Aprendamos a caminar por el Espíritu Santo. Ni más rápido ni más lento. Guiados por Él. Y yo creo que esto, para que lo podamos entender un poco mejor, es como una aplicación de fitness o como cuando uno quiere bajar de peso. Si tú quieres ver resultados, no basta con descargar el plan. Tienes que seguir el plan al pie de la letra, ¿verdad? Igual es con el Espíritu Santo. Él ya está en ti, pero tú debes seguir el ritmo y la dirección del Espíritu Santo para ver esa transformación real en tu vida. Ora conmigo hoy y dile: Espíritu Santo, enséñame a vivir en la verdadera libertad que tú me has dado, a servir en amor, a caminar en tu ritmo cada día. Hoy crucifico mis deseos egoístas, esos pecados que constantemente, esa naturaleza pecaminosa que está en mí, que me lleva al pecado, que me induce a fallarte, Dios. Yo no quiero fallarte, yo quiero mantenerme fiel a ti. Aléjame de todos estos deseos. Hoy crucifico mi carne en la cruz del Calvario y declaro que tu fruto es el que florece en mí. Quiero tener amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio, dominio propio. Hazme libre para amar así como Cristo amó. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 64. Oh Dios, escucha mi queja, protege mi vida de las amenazas de mis enemigos. Escóndeme de las conspiraciones de esta turba malvada, de esta pandilla de malhechores. Afilan su lengua como espada y apuntan como flechas sus palabras amargas. Le tiran a los inocentes desde una emboscada. Los atacan de repente y sin temor. Se animan unos a otros a hacer el mal y maquinan cómo tender sus trampas en secreto. ¿Quién se dará cuenta?, preguntan. Dicen, mientras traman sus delitos: hemos orquestado el plan perfecto. Es cierto, el corazón y la mente del ser humano son astutos, pero Dios mismo les lanzará sus flechas y los herirá de repente. Su propia lengua los arruinará y quienes los vean menearán la cabeza en señal de desprecio. Entonces todos temerán, proclamarán los poderosos actos de Dios y se darán cuenta de todas las cosas asombrosas que Él hace. Los justos se alegrarán en el Señor y en Él encontrarán refugio, y los que hacen lo correcto lo alabarán. El Salmo 64 es una súplica que refleja lo que muchos creyentes viven: la presión de los ataques verbales, las conspiraciones ocultas y la necesidad de refugiarse en Dios. El Salmo se atribuye a David, que probablemente fue escrito en un tiempo de intriga y la persecución en su contra. Lo interesante aquí es que no se centra en un enemigo militar con armas visibles, sino en enemigos que atacan con palabras, con rumores, con calumnias y con conspiraciones. En los versos 1 y 2, David dice: oh Dios, escucha mi queja, protege mi vida de las amenazas de mis enemigos, escóndeme de las conspiraciones. David aquí reconoce que hay cosas que no puede controlar, las amenazas, las maquinaciones en su contra, y muchas veces son cosas que nos molestan, pero que no podemos hacer nada contra ellas. La petición de David aquí es: escóndeme, y evoca a un refugio secreto en Dios. Cuando no podemos defendernos de chismes, de injusticias, nuestro recurso no es responder con la misma moneda, sino correr a nuestro refugio, a Dios. Cuando el ruido de los enemigos es fuerte, recuerda que tu refugio en Dios es más seguro y más fuerte. Yo siempre me recuerdo a mí misma que más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Lo que dice 1 de Juan capítulo 4, verso 4. Versos del 3 al 6 nos habla sobre el poder destructivo de la lengua, que nosotros ya lo conocemos porque hemos estudiado mucho Proverbios. Pero mira lo que dice: afilan su lengua como espada y apuntan como flechas sus palabras amargas. La lengua es comparada con un arma letal, con espadas y con flechas. Los ataques son cobardes, en emboscada, o sea, de repente y sin temor. Ellos se animan unos a otros en la maldad, convencidos de que nadie los descubrirá.
Pero Santiago capítulo 3, verso 6 nos dice que la lengua es un fuego que puede incendiar toda la vida. La maldad humana no solo actúa con manos, sino con palabras que hieren más que golpes. ¿Alguna vez alguien ha atacado tu reputación? Bueno, este salmo nos muestra que Dios ve lo que se trama en secreto. Tu carácter es lo que tú eres, pero tu reputación es lo que otros dicen de ti. Normalmente Dios defiende lo primero, aunque el enemigo intente destruir lo segundo, tu reputación. En los versos del 7 al 8 dice: pero Dios mismo les lanzará sus flechas y los herirá de repente. De repente, su propia lengua los arruinará. Y aquí vemos que Dios revierte los planes. Hay un giro poderoso. El mismo instrumento que ellos usaron, la lengua, se vuelve contra ellos. En la narrativa bíblica, este principio es recurrente. Acuérdate de Amán, que es colgado en su propia horca. Lo leímos en Esther capítulo 7. Acuérdate de Goliat, que fue derrotado con su misma espada. Lo leímos en 1 Samuel capítulo 17. El mal termina siendo autodestructivo. Lo que el enemigo planea contra ti es el mismo boomerang que Dios usará para mostrar su gloria. Y finalmente los versos 9 y 10 dice: entonces todos temerán, los justos se alegrarán en el Señor y en Él encontrarán refugio. El juicio de Dios contra los malvados se convierte en un testimonio para todos. El resultado final no es solo la derrota del enemigo, sino la exaltación de Dios. Todos le darán la gloria a Dios. Los justos hallan gozo y refugio en su presencia. Dios usa incluso las injusticias de nuestra vida para dar testimonio de su poder. A mí me ha pasado 1 y 1000 veces. La verdadera victoria no es que nuestros enemigos caigan, sino que muchos reconozcan los actos poderosos de Dios en nuestras vidas. Así que quiero decirte un gran secreto. Busca el refugio en Dios y ten ese lugar seguro, ese lugar donde vayas a desahogarte cuando te difamen, porque en algún momento alguien hablará algo malo sobre ti. Cuando las palabras te duelan, tu mejor defensa es esconderte en Dios. Allí nadie te encuentra. Lo segundo, ten cuidado de tu lengua. Este salmo no solo habla de otros, también nos advierte a nosotros de no ser cómplices del mal. No te alíes con personas que todo el tiempo hablan mal. Ten mucho cuidado que permites que entre en tu vida. Quiero recordarte hoy la justicia divina. El plan perfecto de los malvados nunca es más fuerte que el plan eterno de Dios para ti. Tu prueba será tu testimonio. Lo que hoy es dolor, mañana será la proclamación de la gloria de Dios. Tú le dirás a todos: mira, mi vida está así porque Dios ha obrado un milagro. Y lo que antes me dolía, hoy es testimonio de que Dios continúa haciendo su obra en este tiempo. ¿Te has dado cuenta que en redes sociales ahora, cuando hay un comentario venenoso, eso puede viralizarse rápidamente, pero también puede volverse en contra de quien lo lanzó cuando la verdad sale a la luz? Yo creo que así actúa Dios. Dios convierte las flechas en boomerangs. Ora conmigo hoy y dile: Señor, gracias porque me escondes en tu refugio cuando soy atacada injustamente. No permitas que mi lengua sea usada como arma, sino como un instrumento de vida. Que yo hable palabras de bien y no de mal. Confío en que tú mismo revertirás los planes de mis enemigos y harás florecer tu gloria en medio de la adversidad. En ti yo encuentro gozo, encuentro paz y sobre todo, Dios, tú eres mi refugio, mi escondite, mi lugar seguro. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 23, verso 23. Adquiere la verdad y nunca la vendas. Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. Aquí se nos presenta un llamado a invertir en lo eterno, la verdad, la sabiduría y el discernimiento. Cuando se nos dice adquiere la verdad y nunca la vendas, el verbo adquirir implica pagar un precio. La verdad no se obtiene sin esfuerzo. Requiere búsqueda, disposición a renunciar a mentiras atractivas. Y cuando nos dice nunca la vendas, significa no negociar principios por conveniencia, por placer o por presión. Por ejemplo, en un contrato, en negocios,
Si implica mentir en las cifras para ganar más dinero, la verdad te dice que no lo hagas. Entonces, no te vendas por ganancias rápidas. ¿Cuál es el principio? El dinero se gasta, pero la integridad permanece. En tus relaciones personales, callar la verdad sobre tu fe para agradar a un grupo de amigos o a tu pareja, no te vendas por aceptación o por placer momentáneo. El principio es: el amor verdadero no te exige negar tus convicciones. En tus estudios, por ejemplo, copiar en un examen o falsificar un informe para subir de puesto, no debes venderte por reconocimiento humano. La excelencia real se sostiene en la honestidad. En tu vida espiritual, abandonar tus valores por comodidad. Hay quienes han hecho a un lado el reto porque dicen: ya no hay tiempo. No te vendas por rutinas pasajeras. Si tú tienes tiempo para hacer otras cosas, para ver una película, pero no tienes tiempo para estudiar la Biblia, para orar, entonces, ¿de qué espiritualidad me estás hablando? Lo eterno nunca debe sacrificarse por lo temporal. Yo misma soy ejemplo de eso. Hay días donde se me dificulta muchísimo hacer el reto, leer la Biblia, grabarme, editar, subir el episodio. Pero hay veces que lo he hecho de madrugada porque tengo un compromiso con Dios. O me tengo que levantar mucho más temprano porque este no es mi trabajo. Yo tengo una agencia de marketing con mis hermanas y trabajamos marca personal de figuras públicas, de eventos, de shows, de películas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no siempre hay tiempo, pero todos tenemos las mismas 24 horas. Así que en algún momento de tu tiempo puedes entregárselo a Dios y buscar de Él. Si yo puedo, tú también vas a poder. Yo creo que es cuestión de tener prioridades. Para mí, el primero es Dios. El primero en mi agenda, el primero que mi trabajo, primero que mis alimentos, primero que cualquier cosa está Dios. Primero que mi entretenimiento e incluso que mi descanso. Así que nosotros tenemos que aprender a tener prioridades en la vida. Tu integridad es algo que no se negocia. Si tú la vendes una vez, pierdes tu autoridad para siempre. Lo siguiente que nos dice este verso es: consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. Sabiduría no es solo conocimiento, sino saber aplicar la verdad de la palabra de Dios en tu vida diaria. Disciplina es esa instrucción, esa corrección, el entrenamiento. La sabiduría no florece sin corrección y para eso necesitamos disciplina. Y por último, el buen juicio es discernimiento, la capacidad de decidir con equilibrio. Estos tres son frutos de caminar en la verdad de la Biblia. La disciplina te forma, la sabiduría te guía y el buen juicio te protege. Mi consejo para ti es: invierte en lo eterno, dedica tiempo diario a la palabra de Dios, aunque el mundo te ofrezca atajos más fáciles. No negocies tu fe, evita vender tu integridad por ganancias rápidas, por relaciones tóxicas o por silencios cómplices. Ama la corrección. Mírala como una oportunidad de crecimiento y no como humillación. Siempre discierne antes de decidir, es decir, ora, evalúa, pide consejo sabio antes de actuar. Ora conmigo hoy y dile: Señor, enséñame a valorar tu verdad más que cualquier ganancia pasajera. Ayúdame a caminar en sabiduría, a aceptar tu disciplina con humildad y a ejercer buen juicio en mis decisiones. Que nunca negocie lo eterno por lo temporal. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 263. Check. Y bueno, me gustaría recordarles algo con todo el cariño. Todos los mensajes de cumpleaños a través de mis redes sociales o de la plataforma donde ustedes escuchan este podcast, es decir, Spotify o YouTube. Pero si ustedes me envían el saludo de cumpleaños por correo electrónico, no lo puedo leer porque tengo muchos correos por responder y los correos los estoy utilizando solamente para testimonios y para enviar mi libro de regalo 365 con Dios. Así que los saludos de cumpleaños tampoco pueden ser un día antes, porque yo me grabo un día antes y luego me voy a trabajar y tengo otras cosas que hacer. Entonces, les pido por favor que los saludos de cumpleaños a través de mis redes sociales y a través de las plataformas donde ustedes escuchan este podcast. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos de esta comunidad. Muchas gracias, Mariel, Paulina Araujo,
Alba María Ventura. Dios te bendiga, Erika Belén de Luna. Muchísimas gracias, Ana Movilla. Y Dios te bendiga, Sofía Tarela. También muchas gracias a Camila Rodríguez. Y quiero regalarles el Salmo 18, versos del 32 al 35, que dice: Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo, para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla. Fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Me has dado tu escudo de victoria. Tu mano derecha me sostiene. Tu ayuda me ha engrandecido. Quiero decirles que Dios está por ustedes. Dios se levanta, les da un lugar seguro. Él es su fuerza, su ayuda y su victoria. Estarán en mis oraciones, queridas. Que Dios las bendiga grandemente. Y quiero saludar a los que hoy, 20 de septiembre, están cumpliendo años. Un muy feliz cumpleaños para Don Guto, que celebra un año más de vida. Su hija Marcela Rocha me escribió y me pidió que lo salude con mucho amor y con mucha gratitud. Ella lo describe como un sol de verano, alguien cariñoso, inteligente, y agradece a Dios por el milagro de poder tenerlo cerca en varios momentos importantes de su vida. Hoy ora para que el Señor le conceda mucha salud, mucho amor en este día tan especial, y quiero regalarle Números capítulo 6, versos del 24 al 26. Y también quiero enviar un saludo muy especial para Nicomedes Sánchez, que es el querido papá, el patriarca de la casa, que cumplió años el 15 de septiembre. Su esposa, Anita Ramos, junto con sus hijas Karina, Yanina y Freddy, y su nieta Brenda, lo saludan con mucho amor, con mucha gratitud. Ellos están desde Cañete, ahora en Salamanca. Toda la familia agradece a Dios por la bendición de tenerlo, don Nicomedes, por su ejemplo y por la fe que inspira a cada uno de su familia. Quiero regalarle Proverbios capítulo 17, verso 6. Y don Nicomedes, oro para que el Señor le regale muchos más años de salud, de alegría y de paz, rodeado siempre del cariño de todos los suyos. Feliz cumpleaños también para Solfi Gaviria. Un abrazo de parte de tu hija Isabela. Ella admira la fe que tú has sembrado en su vida. Que Dios te siga colmando de alegría, y quiero regalarte el Salmo 118. Feliz cumpleaños también para Thaís Vargas Tobal, que hoy cumple 9 añitos. Qué gozo es verte adorar con tu pandereta y que tu alegría nunca se apague. Para eso le oro a Dios. Te regalo Marcos capítulo 10, verso 14, y que pases un lindo día, Thaís. Tú eres una princesa amada de Dios. Feliz cumpleaños para don Pedro Wilson Almanza, hasta Colombia. Don Pedro, su familia, lo honra y le da gracias por guiarlos con fe. Oro por fuerza, por propósito. Le regalo Deuteronomio capítulo 31, verso 8. Y me alegra mucho saludar el día de hoy a varios hombres. Quiero saludar también a Osvaldo Vega, de 56 años, desde España. Con amor, su esposa, sus hijos y sus nietos lo recuerdan y le agradecen todo su esfuerzo. Que Dios renueve sus fuerzas, lo guarde, y quiero regalarle 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 3. Feliz cumpleaños para Eliana Roque desde Lima, de parte de su esposo Luis Cortés. Que el Señor te regale muchos años de alegría, de bendición y de propósito. Te regalo el Salmo 103, verso 5. Feliz cumpleaños para Angie. Este es un saludo de parte de tu gemela Pauli. Que pronto llegue ese abrazo, que Dios las vuelva a unir. Yo sé que Dios ha sido tu fuerza y quiero regalarte el Salmo 27, verso 14 y desearte que pases un lindo día. Feliz cumpleaños para mi querida Delmi, que hoy cumple 40 años. La mejor época. Yo creo que los 40 son los nuevos 20. Que el Señor siga sanando, renovando tu corazón. Y quiero regalarte el Salmo 147, verso 3. También quiero saludar con mucho cariño a Jessica y Jennifer, que hoy están cumpliendo 10 añitos. Ellas son unas niñas preciosas, amadas, hijas de mi querida Solange. Y yo sé que Dios las va a hacer crecer en sabiduría, en favor, en gracia y en bendición. Quiero regalarles el Salmo 28, verso 7. Feliz cumpleaños para Gustavo Nicolai Abarca, que hoy cumple 18 años. Este saludo va de parte de tu papá, Gustavo. Que la palabra de Dios guíe cada decisión que tú tomas en esta nueva etapa. Y te regalo Josué capítulo 1, verso 8.
Feliz cumpleaños para Angie Brenes, que hoy cumple 41 años en Costa Rica. Oro por respuestas de Dios en el tiempo perfecto. Te regalo Jeremías capítulo 33, verso 3. Feliz cumpleaños también para Corina desde California, Estados Unidos. Gracias por caminar juntas en la palabra de Dios. Quiero regalarte el Salmo 23, verso 1. Feliz cumpleaños para María Ruiz, una abuelita amada por Jennifer Paola. Que sigas floreciendo, dando fruto. Es una bendición tenerte como abuelita. Te regalo Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, que dice: el Señor mira el corazón. Feliz cumpleaños también para Jessica Quiroga, con amor de parte de tu mamá, Jessica. Ella pide que Dios abra puertas llenas de propósito y de bendición para tu vida. Te regalo el Salmo 138, verso 8. Feliz cumpleaños para Natalia Ramírez, que hoy cumple 24 años desde Ciudad de México. Que Dios te dé nuevas fuerzas, pasos firmes en su voluntad. Quiero regalarte Isaías capítulo 40, verso 31. Feliz cumpleaños para María Castillo Lalupu, desde Piura. Un saludo que va de parte de tu hija Catherine desde Lima. Que el Señor guíe cada paso de este año y que encuentre su voluntad en cada momento. Te regalo Proverbios capítulo 3, verso 6. Feliz cumpleaños para Mónica Morales. Que Dios te llene de paz, de fortaleza y que sepas que Él camina contigo. Quiero regalarte Isaías capítulo 41, verso 10. Feliz cumpleaños para Isabela, que hoy cumple 13 años y recién acaba de bautizarse. Que Dios afirme cada uno de tus pasos en cada cosa que emprendas. Que todo te vaya bien y que tengas éxito porque caminas en el propósito de Dios. Te regalo el Salmo 37, verso 23. Feliz cumpleaños para Mavet Mendoza Noriega. Que este nuevo año sea un año de sueños cumplidos, de promesas en la palabra de Dios. Quiero regalarte el Salmo 37, verso 4. Feliz cumpleaños para Paola Andrea Renza Restrepo. Este saludo va de parte de tu mamá Luz Marina. Sé que Dios sanará tu vida, te abrirá un futuro lleno de bien y quiero regalarte Jeremías capítulo 29, verso 11. Feliz cumpleaños para Ligia Vanegas Quintero, una abuela honrada por su nieta. Que fuerza, dignidad te vistan, que celebres sin temor al futuro. Te regalo Proverbios capítulo 31, verso 25, Ligia, y que Dios te bendiga todos los días de tu vida. Feliz cumpleaños también para Patricia, que hoy cumple 21 años desde Fonseca, La Guajira. Que Dios sea el inicio de grandes éxitos en tu vida. Quiero regalarte Proverbios capítulo 16, verso 3, y que nunca te olvides que el Espíritu Santo camina contigo. Feliz cumpleaños para Nayeli, que el Señor te llene de nuevas fuerzas, de dirección. Te regalo el Salmo 65, verso 11. Feliz cumpleaños también para Manuel Francisco Ruiz desde Zipaquirá, de parte de su esposa María Elena, sus hijos y sus nietos. Gracias Dios por la vida de Manuel Francisco. Oro por su salud, oro por sabiduría, por paz. Y te regalo Efesios capítulo 6, versos 3 y 4. Un muy feliz cumpleaños para Caleb Phillips. Sigue danzando para tu Dios. Dios está contigo. Y quiero regalarte Josué capítulo 1, verso 9. Que tengas días muy felices. Feliz cumpleaños número 50 para mi querida Patricia, mamá de Marcela desde Colombia. Qué bendición celebrar juntos este nuevo tiempo en tu vida. Te regalo el Salmo 90, verso 14. Y quiero que sepas que Dios te ama entrañablemente. Feliz cumpleaños para María Fuentes desde Bogotá. Este saludo va de parte de tu hija Karina. Y ella da gracias a Dios por tu ejemplo de fe. Ora para que tengas salud y alegría. Te regalo Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23. Feliz cumpleaños para Mariana Oviedo. Mariana, y quiero decirte algo. Aunque falten personas en tu vida, jamás faltará la presencia de Dios contigo. Te quiero regalar hoy el Salmo 46, verso 1, y recordarte que Dios es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Tú no estás sola. Dios está contigo. Feliz cumpleaños para Arlet, que hoy cumple 7 añitos. Y ese saludo, princesa, va con mucho cariño de parte de tu mami Catherine. Que le pedimos a Dios juntas que crezcas alegre, sana, valiente en Jesús
y que nunca te venzas ante ningún desafío. Te regalo el Salmo 91, verso 11. Feliz cumpleaños también para Carmina López Herrera. Ella es muy honrada por sus hijas y ellas dan gracias a Dios por guiarlas a amar a Dios y oran para que tengas gracia y favor en tu vida. Te regalo Colosenses capítulo 3, verso 15. Feliz cumpleaños para Marlin Rincón Cuadros, que hoy cumple 32 años en La Palmira Valle. El Señor te sorprenda con su fidelidad y con milagros. Sé que pronto tú estarás contando tu testimonio. Te regalo el Salmo 126, verso 13. Feliz cumpleaños para Stephanie Hernández en Bogotá. Que el Señor traiga esperanza, respuestas del cielo. Y quiero regalarte Romanos capítulo 15, verso 13. Feliz cumpleaños para David Julián Ávila, que hoy cumple 29 años en Vigo, España. Este saludo va de parte de tu mamá. Ella te honra, agradece a Dios por tu vida. Y quiero regalarte Mateo capítulo 5, verso 16. Que pases un día genial, David Julián. Y también celebramos el amor en esta comunidad. El aniversario de María Paula Aguilar y Henry, que hoy celebran 2 años y 1 mes de noviazgo desde Nueva York. Ella es colombiana, él dominicano, y han visto cómo Dios teje una historia de amor que trasciende fronteras. Yo oro para que sigan creciendo en fe, en unidad, y quiero regalarles 1 Corintios capítulo 13, verso 7. Celebro también el aniversario de Vanessa Calvo y de su esposo Giovanni en Bogotá, Colombia, que hoy cumplen 5 años de matrimonio caminando juntos bajo la dirección del Señor. Que cada día su amor se fortalezca y Dios siga siendo el centro de su hogar. Quiero regalarles Eclesiastés capítulo 4, verso 12. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. Que Dios los bendiga. No se olviden que el lunes 22 a las 8 de la noche, hora Perú, tenemos una cita en directo desde mi cuenta de YouTube, porque todos vamos a celebrar los 265 días leyendo la Biblia. Este tiempo ha sido renovador para cada uno de nosotros y sé que Dios tiene más aún para cada uno. Que Dios los bendiga, los quiero mucho. Shalom, shalom. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.